Hola, hola, bienvenidos a Arte en Costa Rica. En este video les voy a presentar una investigación de paisaje que ha tomado varios años y un equipo muy completo de muchas disciplinas y gente muy comprometida con la investigación no solo plástica, sino interdisciplinaria en relación al paisaje, en torno al paisaje. El último tiempo no he estado publicando muchos videos, pero sí he estado investigando y sigo desarrollando temas relacionados con la plástica, con la cultura nacional, con el arte en Costa Rica. Y les voy a presentar una serie de videos. El primero del paisaje tiene que ver con una investigación de la doctora Eugenia Zabaleta Ochoa. Eugenia trabaja como investigadora en la Universidad de Costa Rica y precisamente ayer presentó el libro digital que tiene que ver con esta investigación que realiza ella del paisaje diverso, que es una exposición que se está llevando a cabo actualmente en el Museo de Arte Costarricense. De hecho, esta es la última semana y el último fin de semana, por si quieren ir a verla, que no se pierdan de ese espacio. Les presento también a continuación una entrevista que realicé en la UNED, en Onda UNED. Agradecerle a los compañeros de Onda UNED por el apoyo. Siempre es riquísimo trabajar con ellos, la accesibilidad que tienen, eh, lo accesibles que son y he aprendido montones trabajando con mis compañeros de Endonet. Entonces, bueno, nada, les dejo esta entrevista en el contexto de esta exposición. Hola, mi nombre es Pablo Navarro, soy docente de la Cátedra de Arte. Estamos en el programa Onda UNED. Onda UNED es un programa de la cátedra de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y hoy tenemos la dicha de contar con Eugenia Zabaleta Ochoa. Eugenia es historiadora e investigadora del CICLA. El CICLA es el Centro de Investigación de Identidad y Cultura Latinoamericana. Eugenia, ¿cómo le va? Bienvenida a Onda UNED. Muchísimas gracias por la invitación y poder estar el día de hoy en este programa. Ahora, antes de empezar, comentábamos de que es muy valioso poder tener estos espacios que profundizan en ciertos temas de arte, ¿verdad? A veces dentro de lo que uno puede acceder como costarricenses tenemos limitaciones y la educación artística estamos claros que hay deudas, ¿verdad? Entonces, de mi parte como tutor y trabajando con el tema de historia del arte costarricense, creo que poder entender desde la perspectiva no solo suya como historiadora, sino también como investigadora, le aporta contenido y le aporta información a lo que nosotros desde la asignatura tratamos de cubrir, ¿verdad? Es claro que en un cuatrimestre hacemos con los contenidos como algunas pautas, pero al final es solo una motivación para que los estudiantes profundicen más. Recientemente en el Museo de Arte Costarricense se presentó la exposición Paisajes Diversos en Costa Rica entre 1890 y 1950. Comprendía la obra de varios artistas, pero los artistas tenían una particularidad, ¿verdad? Ahora lo estábamos como dialogando un poco. No son solo artistas nacionales, sino también son artistas que provienen de otros países y de otras latitudes. Costa Rica como identidad, y lo estábamos como conversando un poquitito, se forja en un diálogo entre lo nacional y lo foráneo, ¿verdad? Y en estos paisajes podemos verlo un poco. El caso de don Enrique Chandi, Emilio Span, don Tomás Povedano, Alexander Vieri y Ezequiel Jiménez son como la propuesta investigativa que se realiza desde el paisaje, pero tienen la particularidad de ser tanto costarricenses como extranjeros, ¿verdad? Y usted me explicaba ahorita lo que tiene que ver con la creación tal vez de estas estéticas de paisaje y qué pasa en esa contribución o en ese diálogo entre lo nacional y lo foráneo. Entonces, tal vez empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar de ese? Claro. Vamos a ver, cuando yo comencé la investigación sobre este tema, ¿verdad? En realidad fue como retroceder en el tiempo en este sentido. Yo ya había estudiado el paisaje de la década de 1930 y es como ese paisaje que hemos visto mucho de la casa de adobe con una naturaleza exuberante, días soleados, ahí pareciera que nunca llueve, ¿verdad? Son unos paisajes muy hermosos. Pero yo quería ver qué fue lo que pasó anteriormente, ¿verdad? Cómo
se había tratado el paisaje. Entonces me enfoqué en aquellos artistas que ya para finales del siglo XIX y comienzos de siglo XX ya eran artistas maduros, que ya estaban legitimados, oficializados y que hicieron paisaje. Entonces era ver cómo lo hicieron ese paisaje. Entre estos habían 2 nacionales y 3 extranjeros. Entonces todavía más interesante para ver cómo cada uno trató el paisaje. Si por ser costarricenses lo trataron de una manera y por ser extranjeros lo vieron de otra manera. En realidad aquí yo tuve sorpresas, claro, más bien, ¿verdad? Porque me encontré que más bien un artista extranjero como Emilio Spán y un artista costarricense como Ezequiel Jiménez fueron los que más realizaron paisaje. Claro. Y más se dieron a la tarea, por decirlo de alguna manera, a descubrir ese paisaje costarricense que no solo era del Valle Central, que es lo que pasa en la década de 1930. En realidad los otros artistas también hicieron paisaje, pero en menor cantidad, porque hay que recordar, bueno, los artistas tienen que vivir de algo, ¿verdad? Claro, entonces, hay que pagar cuentas. Exacto, ¿verdad? Entonces hicieron más bien, se dedicaron más al retrato, claro, que era pues donde podían, los podían contratar y lucrar directamente. Y lucrar, exacto, ¿verdad? Y pues no había pues mucho interés por el paisaje. Y ese fue el caso de Chandy, de Povedano y Vierick, ¿verdad? En cambio, Ezequiel Jiménez y Emilio Spán son los que más paisaje van a hacer. Y vamos a ver cómo ellos se van a ir por todo el país, claro, en realidad, ¿verdad? Y por eso le digo, es como que descubrieron ese paisaje de todo Costa Rica. Ajá. Encontramos Guanacaste, encontramos Punta Arenas, encontramos también el Valle Central, pero hay que ubicarse en la época. También hablamos de Valle Central y pues no era tan fácil tal vez llegar a Escazú, por ejemplo. Movilizarse. Sí, movilizarse. Ajá. O llegar a Desamparados. Entonces, hay ahí como una... entre 2 personas que conocieron a estos 2 artistas, uno Ferrero, ¿verdad? Que escribió mucho sobre historia del arte, y otro un señor que era abogado, y también era aficionado a la pintura, Fabio Fournier. Y estas 2 personas dicen que no, que uno es el que descubrió el paisaje costarricense y el otro dice que no, que es el otro, ¿verdad? En realidad yo creo que ambos, ¿verdad? Claro. Son las 2 figuras que van a dar a conocer a los costarricenses esos paisajes, ¿verdad? Que eran pues realmente muy remotos para la época. Y yo creo que ahí está esa riqueza. Si bien es cierto, los otros también pues se desplazaron que a Punta Arenas, pero en menor medida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que entre estos 2 artistas, ¿verdad? Hay ese, repito, tal vez ese descubrimiento del paisaje que después queda un tanto olvidado, claro, con la generación de 1930 que introducen este otro paisaje que decía la casa de adobe. Es como arquetípico, sí, lo que entendemos como el arquetipo entonces, del paisaje. Aún más quedó denominado como el paisaje nacional. Ajá. Y quedó en alguna medida olvidada que Costa Rica no es solo el Valle Central, ¿verdad? Claro. Sino todo ese otro paisaje, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy curioso, un nacional y un alemán que seguro vino y quedó, aunque él venía de Guatemala, Emilio Spán, ¿verdad? Uh-huh. Pero pareciera que quedó maravillado por lo que se encontró en Costa Rica. Y con las limitaciones que tenía Ezequiel Jiménez, porque él tenía que trabajar, él trabajaba en la Fábrica Nacional de Licores, uh-huh, y casi que solo los domingos parece que podía ir a hacer las giras, ¿verdad? Y aún así tuvo ese interés de buscar otros espacios, uh-huh, más allá.
Claro. La pintura del paisaje, bueno, hay muchos estigmas o muchos estereotipos que tenemos, o pensándolo en un público amplio, que se pensaría como algo decorativo. Y si bien es cierto, son paisajes hermosísimos, porque todo el manejo de la luz, del color, de la pincelada es muy fino en la resolución de la técnica. Además, pueden servir como documentos históricos, ¿verdad? Algo que yo insisto en la asignatura de Arte y Cultura Popular Costarricense es que al artista hay que enmarcarlo en un contexto y en una época, ¿verdad? Las inquietudes surgen precisamente de ese contexto y de esa época. Pero si lo analizamos desde la investigación y desde la parte más histórica, la pintura no solo es una representación o una ilustración, también tiene datos y también tiene información que sirven para recabar y construir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, vías de transporte, cómo era, ahora usted lo dijo, ¿verdad? Es muy diferente moverse ahorita a Escazú que en una época donde tal vez los caminos y las vías por la misma topología, topografía de Costa Rica puede ser más complicado, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo las pinturas funcionan como documentos históricos, ¿verdad? Porque tal vez esa parte del público más amplio, ¿verdad? No tiene acceso. Entonces es muy rico de su investigación poder verlo y tal vez con algunos ejemplos, cómo esas pinturas funcionaron de manera informativa, tal vez. Tal vez ahí echando un poquito para atrás, porque como usted decía, se puede ver el paisaje como decorativo, ¿verdad? En realidad el paisaje se descubrió como tal en el siglo XV, XVI, en Venecia y en los Países Bajos. Y realmente fue una revolución porque se le dio al paisaje un valor por sí mismo, se le dio autonomía. Lo que valía era el paisaje. Como un género en sí mismo. En sí mismo, ¿verdad? Y eso, aunque no lo creamos en este momento, fue realmente una revolución, ¿verdad? Que no hubieran temas religiosos o alegóricos de que fuera lo principal, y atrás el paisaje en ese sentido sí era decorativo, ¿verdad? Sino que logró posicionarse como un tema por sí mismo, puro, ¿verdad? Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver también en la exposición en algunas obras, cómo está el paisaje por sí mismo, ¿verdad? Pero retomando su pregunta, su inquietud, ¿verdad? En realidad, uno al ver esos paisajes, una de las preguntas que yo me hacía, bueno, lo que comentaba hace un rato, cómo estos artistas en esa época, a final del siglo XIX, principios del XX, lograron llegar a lugares tan lejanos, tan remotos como Nicoya, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es donde hay que contextualizar para poder comprender cómo lo lograron, ¿verdad? En realidad, a final del siglo XIX, hay todo un proceso por parte de los liberales, ¿verdad? Para, en alguna medida, bueno, en alguna medida no, era, ¿verdad? Lo que se buscaba era el progreso, la civilización del país. Entonces hicieron toda una serie de reformas. ¿Y esas reformas en qué fueron? Bueno, fue en infraestructura, ¿verdad? Pero bueno, también en mejorar la salud de las personas, que tuvieran agua, que hubieran cloacas, por ejemplo, ¿verdad? Que hubiera, por ejemplo, en tecnología, por ejemplo, el tranvía eléctrico, que hubiera teléfonos, que hubiera electricidad, ¿verdad? En esa búsqueda, ¿verdad? Y en esa intención de que Costa Rica fuera un país civilizado y con progreso, ¿verdad? Se va tras estas mejoras, ¿verdad? Y una justamente fue la infraestructura en el sentido de vías de comunicación. Claro. Era un país que, bueno, el café estaba en crecimiento, ¿verdad? En auge, posteriormente el banano. Entonces, ¿cómo se hacía para sacar el banano, el café, hacia los mercados internacionales? Bueno, había que construir caminos, vías, ¿verdad? Claro. Carreteras, digamos, una de las innovaciones era este sistema de vías de macadam, que eran, eran piedras, ¿verdad? Que se trituraban, se quebraban en diferentes tamaños
se ponían en diferentes capas en las calles, ¿verdad? Y eso era como uno de los grandes adelantos, ¿verdad? De los avances. Y después, por supuesto, el ferrocarril al Atlántico y después el ferrocarril al Pacífico, ¿verdad? Es muy curioso, ¿verdad? Cómo hay una pintura de Emilio Espan, de Turrialba, donde apenas se ve ahí el ferrocarril. Hay una insinuación. Como una sugerencia, ¿verdad? Porque claro, con el ferrocarril fue la manera en que Turrialba se conectó con el Valle Central, ¿verdad? Y todo esto a su vez trajo pues mejoras económicas, mejoras culturales y de paso permitió el incentivo cultural, que fue en realidad la que se pudiera crear una temática de arte, que sería el paisaje, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, al poder llegar a Punta Arenas, habían, por ejemplo, habían varias pinturas de Barranca, de la Roca de Carballo, que digamos, cuando yo era estudiante, siempre era, qué curioso que pintaran esto, ¿verdad? No, ahora, ya después del trabajo que he hecho, de la investigación. Sí, yo, mira, claro, es que por ahí pasaba el tren, ¿verdad? Y era un punto. Y era un punto que enganchó a los artistas para pintarlos, ¿verdad? O si no, por ejemplo, hay una pintura de Emilio Espan también de la isla de San Lucas, por ejemplo. Esa no está en la exposición, pero bueno, existe la pintura. Porque claro, llegaban a Punta Arenas y de Punta Arenas, ¿cómo hacían para pasar a Nicoya? ¿Verdad? Entonces había toda una serie de barcos de cabotaje, ¿verdad? De barquitas, que lograban llegar a Nicoya, y todo esto se fue desarrollando, se fue fortaleciendo, ¿verdad? Llegaban a Nicoya y en Nicoya ya crearon toda una serie de caminos para que la gente pudiera ir, y también extraer los productos que cosechaban, ¿verdad? Sí, porque no solo es el movilizarse de un punto a otro, también es mover mercancía y hacer comercio. Exacto, ¿verdad? Por ejemplo, sí, en cuanto al paisaje que realizaron estos artistas, vamos a encontrar mucho menos de la parte de Limón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Limón era más largo, el clima era más pesado, más complejo, exacto, ¿verdad? Y entonces pasaba que muchas veces la lluvia y qué sé yo, los derrumbes interrumpían el acceso a Limón. Entonces, de ahí es que yo pues sugiero, ¿verdad? Que por eso es que no se animaban tanto a ir al Caribe, ¿verdad? Claro. Y se quedaron más hacia bueno, por supuesto, el Valle Central, ¿verdad? Punta Arenas, Nicoya, por ejemplo, ¿verdad? Guanacaste. Entonces, bueno, hay una explicación de cómo lograron, contextual, claro. Sí, cómo lograron llegar hasta esos puntos. Como le decía, los que más hicieron fue Emilio Espan y Ezequiel Jiménez. Yo supongo que Enrique Chandi, por ejemplo, y Tomás Povedano eran personas que daban clases. Claro, tenían otro horario, otra realidad. Otra realidad. Tomás Povedano era el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ya era el mayor de todos, tal vez no tenía esa energía. No tenía esa energía, ¿verdad? Y Vieric llegó posteriormente, ¿verdad? Es el más joven. Y sin embargo, creo que son las cosas interesantes que puedo mencionar, como una institución, como un museo, ¿verdad? Le crea a uno imágenes de quiénes son los artistas que hay que oficializar. Uno es Vieric, si bien es cierto, es un muy buen artista, pero por estar yo viendo por muchos años un paisaje de Vieric en el Museo de Arte Costarricense, cuando yo inicié el estudio, yo dije, por supuesto, tiene que estar, ¿verdad? Y en realidad no, ¿verdad? No era tan así. No, él realizó mucho paisaje en Cuba,
por ejemplo, ¿verdad? Ya cuando llegó, porque él vino de Alemania, Cuba y después pasó a Costa Rica, pero él era un entomólogo también. Claro, hay mucho estudio de dibujo, ¿verdad? De dibujo, ¿verdad? De insectos, y era una persona pues de mucha trayectoria en ese sentido. Entonces creo que él se fue más por ese lado y posteriormente también por retrato, ¿verdad? Claro, entonces, al final pues creo que tanto Jiménez como Span pues son los artistas que hay que señalar como relevantes en ese paisaje costarricense. Claro. Por eso se llama la exposición Paisajes Diversos. Porque no es uno solo, es una expresión múltiple. Muchas, ¿verdad? De cómo se fue descubriendo, ¿verdad? Sí. Ese paisaje, exacto. Ahora en esta última explicación que usted nos da y que yo la encuentro muy grata porque ilustra más allá de los entendidos que teníamos, ¿verdad? Ahora usted menciona, uno de los referentes que tenía era una pintura de un paisaje del museo. Y algo que tal vez como espectador promedio uno entra a la sala y ve estos paisajes y le pueden como llamar la atención los colores o la técnica, pero hay un detrás de, ¿verdad? Y creo que particularmente en el momento histórico en el que estamos, ya volviendo a esta época, ¿verdad? Después de todo ese trayecto que usted nos construyó, se hizo todo un trabajo interinstitucional de investigación, ¿verdad? Porque uno entra a una sala y hace poco comentaba con Liz Rojas, que es la curadora del Museo del Jade, que a veces uno no ve los procesos investigativos que hay antes de llegar a una muestra. Entonces también aprovechando que está acá, desde el CICLA se hace toda la investigación y todos estos hallazgos que usted encuentra, pero además tenemos una muestra en el costarricense y dentro de esa muestra hay colecciones privadas, estatales, todo eso es un diálogo constante de algo que tal vez uno ya en sala no ve, no se da cuenta, ¿verdad? Sí, yo sí creo, y yo le insisto mucho a los estudiantes de esta asignatura, que un rasgo del costarricense en general ha sido esa capacidad dialógica, esa capacidad de tomar acuerdos y decir, claro, este proyecto, en este caso es un proyecto que tiene que ver con investigación artística y cultural e histórica, tiene sentido en cuanto podamos articular partes. Entonces, sí me gustaría como tal vez conocer un poco lo que se pueda de estos procesos interinstitucionales que en lo personal considero muy valiosos. Sí, claro. No, sí, son muy valiosos realmente. De esta investigación, bueno, yo llevo como 4 años en el proceso, ¿verdad? Teniendo ya pues la investigación realizada, me pareció que era factible que de ahí surgiera una exposición. Exacto, ¿verdad? Entonces yo contacté al director del Museo de Arte Costarricense. ¿Por qué? Porque ya años atrás, tal vez lamentablemente hace muchos años, ¿verdad? Habíamos trabajado de esa manera, que de una investigación, bueno, en este caso específicamente en el CICLA también mía, ¿verdad? Se logró montar una exposición en el Museo de Arte Costarricense. Y pues, por dicha, se pudo recuperar ese vínculo espacio, claro. que se había perdido, ¿verdad? Y pues el Museo de Arte estuvo muy anuente a montar la exposición. Entonces, de ahí surge en realidad un convenio, claro, ¿verdad? Para poderla la llevar a cabo. Ahí es un poco como ayudarse entre instituciones, ¿verdad? Porque el museo, la Universidad de Costa Rica no cuenta con un espacio expositivo claro, importante, ¿verdad? Pero entonces nos podemos apoyar con el Museo de Arte Costarricense y a su vez, pues el Museo de Arte Costarricense tiene curadoras, ¿verdad? Claro. Que también pues viven muy saturadas de trabajo, entonces una investigación que venga de afuera, pues contribuye también. Sí, libra como todo ese peso del proceso investigativo y curatorial. Exacto, que es tan cargado también. Exacto, entonces ahí es ayudarnos entre dos instituciones. Y después, pues, también no hay que dejar de lado otras instituciones estatales que colaboraron con el préstamo de obras,
por ejemplo, los museos del Banco Central y la Caja Costarricense del Seguro Social, y a su vez, 24 coleccionistas privados que de manera muy generosa prestaron sus obras que costaría mucho ver, ¿verdad? Claro, porque no hay otra manera. No hay otra manera de verlas de forma presencial, ¿verdad? Accesible. De tenerlas al frente, sino tal vez algunas las podríamos ver en alguna catálogos, publicación o un catálogo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, como le digo, es de manera muy generosa, ¿verdad? Que lo prestaron y que podemos, además de ver ya un conjunto de obras, por ejemplo, de Emilio Span, ver lo que él hacía, sí, claro. de Ezequiel Jiménez, por ejemplo, la familia de Ezequiel Jiménez nos prestó mucha obra, y de Tomás Povedano, la familia también, ¿verdad? O otros que bueno, son obras que salen al mercado y se compran, ¿verdad? Entonces, otros coleccionistas que aportaron, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente ha sido un esfuerzo importante en ese sentido, ¿verdad? La museógrafa del Museo de Arte Costarricense tuvo que correr mucho porque ir a recoger contratos. O sea, hay una logística compleja para lograrlo. Toda una logística que no es simplemente tráigalo y punto, ¿verdad? Y sí, porque inclusive hay seguros de por medio. Exacto, y es un trámite complejo. Complejo, claro, ¿verdad? Entonces, solo así, ¿verdad? Con el apoyo de dos instituciones es que al final se puede montar una exposición de este tipo, y pues hay que aprovecharla, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo en otra oportunidad, podrán otra vez verse obras de estas. Por ejemplo, años atrás yo para otra exposición, había logrado conseguir ciertas obras que ahora me hubieran gustado que estuvieran presentes. Y ya se les perdió el rastro, ¿verdad? Claro. O las personas murieron o se vendieron a otras. Cambiaron de dueño. Ajá. Entonces, es una pena, ¿verdad? Claro. Entonces, pues también si tienen oportunidad de irla a ver la exposición, aprovechar, ¿verdad? Claro. Irla a ver. En esa línea, esos espacios, ¿verdad? En esa línea del aprovechamiento, de toda esa investigación y toda esa profundidad que hay en eventos de este tipo, lo decía ahora al inicio, ¿verdad? Hay una deuda histórica, no solo en la educación, pero es claro que en la educación artística, ¿verdad? Sí, tenemos la Facultad de Bellas Artes y está en la Universidad Nacional, también está la Escuela de Arte, pero lo cierto es que nuestros estudiantes en la UNED llevan asignaturas como esta, como la de Arte y Cultura Popular Costarricense. Se les invita en algún punto del curso a que visiten sus comunidades y en sus comunidades tienen acervos y tradiciones que son muy valiosas, ¿verdad? Ahora usted lo decía, hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces tal vez un pensamiento final, ¿cómo podríamos invitar a los estudiantes a que vivan y disfruten lo que tenemos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todo esto es muy, muy especializado y por supuesto tiene un valor importante dentro de la academia, como UNED, ¿verdad? Como universidad cubrimos todo el territorio nacional, ¿verdad? Por algo es la universidad en los territorios. Claro, entonces, ¿cómo motivar a los estudiantes a que también se enamoren del acervo de sus comunidades, de sus tradiciones? Ahí es un poco que eso, salgan a sus comunidades. Uno generalmente sale, vaya, hace el mandado, que tengo que comprar algo a la tienda, que voy a la iglesia, que voy al parque, y perdemos la noción de lo que tenemos alrededor. Claro. Es un poco, que poner más atención. De repente voy al parque y me encuentro con una escultura, que es arte público. Claro. ¿De quién será eso? ¿Por qué está ahí, verdad? O aún más, voy a la iglesia y ahí en las iglesias hay siempre hay patrimonio, ¿verdad? De escultura, bueno, puede ser colonial o más cercana, hay pinturas, ¿verdad? Pongámosle atención, ¿qué es lo que hay a nuestro alrededor? Aún más, la arquitectura también, claro. Puede ser que pasemos delante de una casa que, esa casa toda vieja, ¿verdad? Y resulta que es, no sé. Es un punto importante de la comunidad. Claro. De la comunidad
de una arquitectura determinada, ¿verdad? De una época, y no nos estamos fijando de ese patrimonio arquitectónico, artístico histórico que tenemos a nuestro alrededor. Y eso lo podemos encontrar en cualquier comunidad, ¿verdad? Claro. Y bueno, hablábamos también del patrimonio intangible, ¿verdad? En algún momento, ¿qué comemos? ¿Por qué comemos eso? ¿Cómo celebramos? ¿Cómo celebramos, claro, verdad? Y hacernos conscientes de lo que vivimos diariamente y valorarlo y no decir, ay, mira, sí, qué pereza, hoy, este fin de semana son las fiestas otra vez. Darlo por sentado. Sí, darlo por sentado, cuando eso es parte de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres que debemos de valorar, que debemos vivir, que debemos apreciar. Claro. ¿Verdad? Y bueno, la otra parte, digamos, que es como la más cercana a mí de lo que es arte, ¿verdad? O artes visuales, pues también póngase a descubrir claro. qué puede en su alrededor de patrimonio artístico, ¿verdad? En la municipalidad, de repente en algún momento a alguien se le ocurrió comprar una pintura, bueno, porque esa pintura porque está ahí, de quién es, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Sí. Es como eso, poner atención y no en ese diario vivir, ese corre y corre, ¿verdad? Que ya ni nos damos cuenta que tenemos, entonces, y eso es lo que nos hace lo que somos, ¿verdad? Claro. Y lo encontramos en nuestras comunidades. Entonces, pues yo los invitaría a hacer ese ejercicio, claro, ¿verdad? Y no está tampoco de más que puedan sentarse y leer y revisar también, por historia, supuesto, ¿verdad? Que es como el complemento, decir, bueno, esto no sé qué es, voy a investigar y voy a leer un poquitito. Voy a ver qué hay, ¿verdad? Claro. Por supuesto, ¿verdad? Sí. Esa otra parte es importantísima. Sí, claro, porque por ejemplo, en su caso como investigadora, que los textos no caigan en un vacío, ¿verdad? Sí, que también haya un público que diga, claro, el poder entender cómo fue el paisaje antes de lo que entendíamos como paisaje, ¿verdad? Todas esas preguntas de la curiosidad es lo que al final nos enriquece en los acervos que tenemos como costarricenses. Entonces, Eugenia, muchísimas gracias por este rato, muy contento, la verdad, no lo puedo decir de otra manera, muy complacido con toda la información. Es un ratito corto, pero bueno, también valorar mucho todo el proceso que usted ha hecho, y no solo de esta investigación, ¿verdad? También lo que hay de arte abstracto, también lo que hay de textos de los salones nacionales, que son textos que son referenciales para el estudio de la historia del arte costarricense y que aportan mucho a los que también estamos del lado de la docencia y que queremos transmitir todo esto que desde la historia y la investigación se realiza. Entonces, muchas gracias por... A usted las gracias por poder compartir. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa fue la entrevista con Eugenia. Creo que es importante entender estas nociones de paisaje, pero además es importante ubicarnos en qué está sucediendo actualmente en el arte. A continuación, un video de una entrevista que le hago a un pintor joven que ya ha tenido reconocimientos y que sus reflexiones tocan el lado más humano y más esencial que tenemos, entre reflexiones sociales y otros aspectos importantes. Entonces quédense para ver este otro video de un pintor joven que es toda una promesa en el arte nacional.